es sobre residuos peligrosos, que pues sí viene siendo un tema que hemos venido viendo ya con anterioridad. El propósito de volverlo a tener o de volverlo a dar es pues, para dar cumplimiento al tema de la certificación ambiental en la que estamos en proceso en WTC 1. Y posteriormente, bueno, vamos a ver si el año pasado, el siguiente año nos cambiamos a EGO con esta certificación de calidad ambiental, pero pues es probable que no la soliciten, ¿va, chicos? Bueno, a ver, déjenme empezarle. Bueno, pues como les decía, el objetivo es establecer las guías para el almacenamiento adecuado de los residuos peligrosos generados en las instalaciones, ¿no? Esto para evitar pues tanto riesgos como ustedes como personal en las instalaciones, el medio ambiente y dar cumplimiento pues a la normatividad mexicana existente y que es aplicable, ¿no? En este caso pues nos aplican dos cosas, nos aplican tanto normas, porque es Semarnat quien las maneja, estas normas, y también nos aplican leyes, ¿no? En especial la Ley General de Gestión de los Residuos, que en esta pues tiene un reglamento y tiene otro tipo de situaciones y que pues al fin de cuentas hay que cumplir como generadores de residuos, ¿no? Pero pues hay que también definir qué son los residuos peligrosos, ¿no? Básicamente son todos aquellos residuos que poseen algunas características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad e inflamabilidad. Estas, si se dan cuenta, son todas las características que tienen los materiales peligrosos. Normalmente, un residuo peligroso se convierte en residuo peligroso, ahora sí, cuando eh, tiene contacto con un material peligroso y este pues ya no tiene algún uso, ¿no? O sea, básicamente se convierte en algo que no le vamos a dar seguimiento, no le vamos a dar uso, entonces pues se convierte en un residuo peligroso. Ahora, hay otro tipo de residuos peligrosos que nosotros no manejamos, que son aquellos biológico-infecciosos o que contienen agentes infecciosos. Agentes infecciosos se refiere básicamente a todo lo que son bacterias, virus, fluidos, por ejemplo, de personas que si bien tenemos en pequeñas cantidades, pues van directamente a los sanitarios, WC o a las tazas del baño, ¿no? ¿Sale? Pero no, nosotros no manejamos este tipo de residuos. Estos son, por ejemplo, restos de gasas con sangre, materiales de limpieza de sutura, agujas, todo este tipo de cosas que pudiera haber en hospitales o, por ejemplo, lugares donde se laboratorios donde hay muestras de sangre, muestras de fluidos, este tipo de cosas también son residuos biológicos infecciosos. Pero como les digo, nosotros no tenemos contacto con ellos, ¿no? Al fin de cuentas. Pero pues es importante que sepamos a qué se refiere este término, ¿no? Normalmente nosotros lo que sí tenemos son envases, recipientes y embalajes o suelos que han sido contaminados cuando se utilizan para almacenar, transferir o manejar materiales peligrosos, ¿no? O en caso de derrames, pues también el suelo puede llegar a ser, ¿cómo se dice? Contaminado por un material peligroso, ¿va? Bueno, en nuestras instalaciones, nosotros es necesario que nos demos de alta como generadores de residuos peligrosos en cada una de las instalaciones. Ambas instalaciones lo tienen, tanto EGO como WTC, ¿sí? Nosotros en ambas instalaciones estamos registrados como pequeño generador. ¿Qué quiere decir esto de pequeño generador? Que nosotros producimos menos de 10 toneladas al año, pero más de 400 kilos, ¿sí? Esto nos implica ciertas responsabilidades, y dar cumplimiento a ciertas leyes o normatividad en materia de medio ambiente, ¿sí? Que nos dice básicamente que estemos reportando de una manera periódica o de manera anual dentro de la COA, dentro de un reporte anual, nuestra generación de residuos, ¿no? Es por eso que de esta la manera en la que se asegura que nosotros nos mantengamos ahí. Si fuésemos o si creciéramos a ser grandes generadores, o sea, que tuviéramos una producción de residuos peligrosos de más de 10 toneladas anuales, nuestra, ¿cómo decirlo? Nuestras obligaciones cambian, ¿no? Tendríamos que tener un manejo mucho mejor, a lo mejor las condiciones de almacenamiento mejores, otro tipo de permisos, entonces cambiaría ahí el cumplimiento, ¿no? Y también microgeneradores, pues también es muy parecido el cumplimiento que tenemos al de nosotros, ¿sí? Y ellos son normalmente lugares donde hay una producción de residuos peligrosos mayor a 400 kilos anuales,
Sí, perdón, menor a 400 kilos anuales, ¿no? O sea, de 0 a 400, luego de 400 a 10 toneladas y de 10 toneladas para arriba. Esas son las clasificaciones. Nosotros estamos, como les decía, en una categoría que le llamamos pequeño generador. ¿Y cuáles son los residuos que tenemos registrados en en nuestra planta, ¿no? Por ejemplo, en Ego tenemos aceite lubricante gastado y tenemos residuos de mantenimiento eléctrico y mecánico. Eso es lo que dice nuestro registro, ¿no? Que a lo mejor, muy posiblemente más adelante vamos a tener que actualizarlo porque no son solo esos residuos los que se producen, ¿no? Pero por el momento vamos a seguir trabajando igual, ¿sale? También en WTC o en ARE, ¿sí? Tenemos aceite lubricante gastado, tenemos anticongelante gastado, sólidos metálicos impregnados con hidrocarburos, sólidos no metálicos impregnados con hidrocarburos, latas de aerosol, latas de lavado, pilas, acumuladores, material eléctrico y residuos de mantenimiento eléctrico y mecánico, ¿no? No, perdón, ese último no. El de residuos de mantenimiento eléctrico y mecánico no. Tenemos el material eléctrico. Hasta ahí en WTC. WTC pasaba algo, teníamos nada más registrados dos residuos, que era antes el lubricante aceite gastado y teníamos estopas. Pero si se dan cuenta, también en WTC generamos muchísimos residuos aparte de esto. Entonces fue necesario actualizar en este caso lo que fue el registro, ¿no? Que muy posiblemente va a ser algo que vamos a realizar en su momento en Ego, ¿va? O en Condesa o en el CH Veracruz, ¿va? Bueno, para almacenar los residuos hay que manejarlos separadamente y no mezclarlos con aquellos que no son compatibles. Ahorita vamos a hablar un poquito más de este tema de incompatibilidad. También es importante no mezclar los residuos peligrosos con residuos que tienen un valor monetario que pueden ser reciclables o se pueden utilizar como combustible alterno, ¿no? O ya sean residuos urbanos, que estos son los que van directamente al basurero o manejo especial, que manejo especial pues son todos estos que tienen un valor, un valor, ¿no? Que al fin de cuentas pueden reciclarse, ¿no? Ahora, no quiere decir que, por ejemplo, si tenemos cartón que sabemos que necesitamos para evitar, por ejemplo, algún tipo de derrame o esas cosas, pues preferible generar un cartón contaminado a generar, por ejemplo, suelo contaminado, ¿no? ¿Vale? Entonces hay que proteger. También se vale que podamos proteger con este tipo de materiales, ¿no? Si es necesario, ¿va? Pero pues sí, lo ideal es que tratemos de generar la menor cantidad de residuos posibles, pero siempre sin poner al medio ambiente en peligro, ¿no? O por ejemplo, que tenga un impacto que pueda ser relevante, ¿no? También es importante que todos los residuos peligrosos sean envasados en contenedores, ¿no? De acuerdo a su estado físico. Lógicamente, pues aquellos que son líquidos, como el aceite, como agua de lavado, por ejemplo, pues debe de ser contenido en un contenedor donde pueda ser sellado, que esté sellado y donde tenga una tapa adecuada, ¿no? A lo mejor las estopas, trapos, ¿qué más puede ser? Cierto de PP, material eléctrico, pues puede ir en ciertos contenedores, abiertos y estos nada más se entregan de esta manera al proveedor de residuos que se los lleva, ¿no? Y ya él los emplaya, ¿sale? Se- de este tipo de cosas son las que hay que ver, ¿no? Al fin de cuentas, cada vez que nosotros utilicemos un tambo para almacenar residuos, es importante que coloquemos esta etiqueta amarilla que está en la foto, ¿no? Esta etiqueta nos sirve o les sirve a las autoridades para identificar la procedencia de los residuos. Por ejemplo, si llega a haber un accidente en carretera eh, y nosotros tuviera y, y ese vehículo que tiene el accidente o ese camión transporta residuos peligrosos y estos son de alto grado de peligrosidad, con esta etiqueta es como lo ven, ¿no? O sea, pueden inclusive llegar a llamar a decirte, oye, pues si es cloro, residuos de cloro, residuos de procesos para fertilizantes donde hay amonía, que son materiales tóxicos o algún ácido, por ejemplo, que puede ser corrosivo, te pueden llegar a llamar para decirte, oye, ¿cómo manejo esto? O ven y ayúdanos a recogerlo, ¿no? ¿Sale? La clave CRETIP, lógicamente esto depende de la industria. Nosotros no tenemos ese tipo de problemas porque si bien son residuos peligrosos, no poseen un alto grado de peligrosidad para la salud. Posiblemente para el medio ambiente el aceite, pues sí, pero para la salud no estamos no poseen alto grado de peligrosidad, ¿no? Esta etiqueta lo que lleva es el nombre del residuo,
¿sí? Por ejemplo, aceite lubricante gastado, ¿no? Luego, la fecha inicial de almacenamiento, ¿no? ¿Cuándo se almacenó por primera vez o la primera vez que se le colocó residuos? Por ejemplo, si son sólidos no metálicos impregnados con hidrocarburo, ¿no? Que son estopas, cartones, que pudieran ser brochas, por ejemplo, utilizadas para pintura, todo este tipo de cosas. Si yo, por ejemplo, hoy, que fue, hoy es 18 de julio, yo tengo un mantenimiento o voy a realizar pintura, ¿no? Y hago una mezcla y estos residuos, ya termino las actividades, limpio y estos residuos los coloco en un tambo. El tambo que está nuevo, que no tiene otros residuos, va a tener fecha de almacenamiento inicial el 18 de julio, aunque no se llene, ¿no? Y desde ahí empiezan a correr 6 meses que nos permiten tener almacenados estos residuos, ¿no? Antes de 6 meses deben de salir de nuestro almacén, ¿sí? Como lo sacamos normalmente, nosotros llamamos a un, a un transportista, ¿no? A un prestador de servicios que se encarga de transportar los residuos peligrosos a un lugar de confinamiento, ¿no? Hay veces que el transportista y el dueño del lugar de confinamiento es la misma persona, que es completamente válido, pero ahorita vamos a enfocarnos un poquito nada más en el transportista, en el transportista. El transportista normalmente tiene una autorización de Semarnat, debe tener una póliza de responsabilidad civil y ecológica, permisos para transporte de materiales peligrosos por la Secretaría de Movilidad, verificación vehicular vigente, choferes con licencia tipo C, ¿sí? Y también realizar que cuando se entreguen los manifiestos o al hacer la entrega, pues te entregue un manifiesto, ¿no? Ahora, los camiones normalmente llevan una cinta reflectiva, llevan defensas laterales para evitar choques o en caso de choques pudiera haber una fuga o se pudieran dañar los contenedores o el contenedor principal donde van almacenados los residuos peligrosos. Va un rótulo, ¿no? También que indica qué es lo que se te está transportando o que pueden ser los niveles de riesgo de lo que transporta. El número ONU, esto es un poquito número ONU o número CAS, se llama CAS, es un número de identificación para materiales peligrosos otorgado por la ONU, ¿no? Que esto es una manera internacional de identificar todos los residuos, todos los materiales peligrosos, perdón. No aplica tanto en este sentido con nosotros porque estamos hablando de residuos peligrosos, pero cuando hablamos de materiales peligrosos se aplica para el tema de transporte, ¿no? También dispositivos de empotramiento. Esto quiere decir que, por ejemplo, si llega un vehículo por atrás, no se vaya a clavar en la parte de atrás del carro. Esto es hablando de transportes, porque si ustedes se dan cuenta, a lo mejor los equipos que van y recolectan residuos a la instalación son camiones como este, un poquito más parecidos al de abajo, que no tienen bueno, sí lo tienen, pero es parte, por ejemplo, del sistema de elevación o la plataforma de elevación para subir y bajar, por ejemplo, los tambos de residuos peligrosos, ¿no? Manejarlos, por ejemplo, de mejor manera. Sistemas también de luces, ¿no? También este compartimiento sellado, por ejemplo, para evitar fugas de todo lo que se transporta, un extintor de seguridad y pues la placa de las mercancías de que pues son autorizados para transportar residuos o materiales peligrosos. Normalmente o anteriormente esto era verificado por la Policía Federal de Caminos. Ahora que no está la Policía Federal de Caminos, yo quiero pensar que es parte de Guardia Nacional quien se encarga de verificar este tipo de normativa que se esté cumpliendo, ¿no? Pero como les decía, realmente nosotros, mientras tengamos un almacén, hasta ahí es nuestro alcance, ¿no? Eh, Aunque, pues sí, es importante que sí los entreguemos y verifiquemos que nuestro proveedor tiene los permisos adecuados para poder transportar y confinar residuos peligrosos, ¿no? Ahora, en nuestras plantas, las áreas de almacenamiento deben de estar separadas de oficinas, áreas de proceso, almacenes de materias primas o cualquier producto terminado. De esta manera, en caso de que pudiera haber un problema como un incendio en una de estas áreas de proceso, no afecta al almacén, o si algo pasa en el almacén, no afecta tampoco a las áreas de proceso, ¿no? De esta manera. Hay que considerar también la reducción de riesgos por fugas, ¿no? O emisiones accidentales, incendios, explosiones e inundaciones. Si ustedes se dan cuenta, pues normalmente tienen kits contra derrame, tienen un cárcamo, sí, tienen protección contra derrames. De esta manera evitan, por ejemplo, o se evita o se previene
el tener una fuga a suelo natural en caso de que hubiera un derrame dentro del almacén, ¿no? O sea, pudiera ir en caso de derrame, pues nos la pendiente llevaría al cárcamo y de ahí pudiéramos recoger, por ejemplo, los líquidos que se derraman, ¿no? También los suelos pues deben de tener pendientes, como les decía, de tal manera que conduzcan hacia el cárcamo, ¿va? Es importante que cada vez que tengamos una entrada o salida de materiales o de residuos, en este caso de residuos peligrosos, o de material peligroso, bueno, son residuos al fin de cuentas, lo estemos registrando, ¿no? El almacenamiento también de los residuos pues debe realizarse dependiendo del tipo de residuos, porque hay ciertos residuos que no pues, son compatibles. Como les decía, normalmente los residuos pues vienen de embalajes o de aquellos objetos que tuvieron contacto con sustancias peligrosas, ¿sí? Entonces adquieren cierto grado de peligrosidad y hay veces que entre unos u otros puede que no sean compatibles, ¿no? Es importante también transportar los residuos a través de empresas autorizadas como Semarnat, ¿no? Como les decía, los almacenes pues deben de tener un sistema de combate a incendios, pueden tener, por ejemplo, detectores de humo, algún extintor, también pueden tener, si tienen iluminación ahí mismo, interruptores o luminarias intrínsecamente seguras, ¿no? O lo que le llamamos antiexplosivos. También los pasillos deben de ser lo suficientemente amplios para permitir la entrada de maquinarias y herramientas que puedan moverse dentro de los pasillos, contar con señalización también alusiva a los residuos, que por ejemplo, que almacén de residuo peligroso, prohibido comer, prohibido fumar en esta área, ¿no? Y normalmente hay que estibarlo, si es necesario estibar los tambos, que esto no excedan 3 tambos, ¿no? Esto para mantenerlos realmente de una manera, ¿cómo decirlo? Segura, ¿no? Ya a partir de 3 tambos, pues puedes ponerse la estiba de una manera inestable. Que también lo ideal, o como lo deberíamos de manejar nosotros, pues es dos, no tenemos tantos tambos, y si es necesario, pues con dos, evitamos también que se caigan, es mucho más seguro, y si se llegan a caer, no nos va a aplastar, ¿no? ¿Sale? Bueno. No debe haber también conexiones en los almacenes del drenaje hacia afuera bueno, a drenaje desde los almacenes. Si ustedes se dan cuenta, pues el cárcamo o los mismos drenajes que pudiera tener el almacén de residuos o la protección contra derrame no permitiría que esto se conecte con un derrame, por ejemplo, un drenaje pluvial o un drenaje de sanitario, por así decirlo, ¿no? Las paredes también deben de estar construidas con materiales inflamables, la ventilación si es natural, pues debe de evitar la acumulación de gases y vapores. Y para almacenes cerrados, si es necesario colocar una ventilación forzada. Y esta ventilación forzada debe de cambiar el volumen del aire que hay en el almacén 6 veces por hora, ¿no? Cuando menos, ¿sí? Y aparte, pues los residuos no deben de ser almacenados por más de 6 meses, ¿no? ¿Sale? Ahora, ustedes cada vez que hacen una inspección a su almacén de residuos peligrosos, esta la hacen de manera mensual, ¿no? Y esta inspección nos permite verificar el cumplimiento de las regulaciones ambientales y de seguridad para garantizar que los residuos están siendo manejados de una manera adecuada, ¿no? Se evalúa normalmente el procedimiento, la estructura, el manejo, la segregación y el etiquetado y la capacitación del personal, ¿no? El objetivo principal, pues básicamente, como les decía, es prevenir riesgos para la salud de nosotros como trabajadores o personas que manejamos residuos y también el medio ambiente, ¿no? En infraestructura que vamos a revisar, revisamos básicamente que el almacén cuente con una base continua, ¿no? Normalmente debe ser impermeable. En algunos tipos en algunos almacenes le colocan un epóxico, ¿sí? Para evitar que tenga ciertas filtraciones, porque a fin de cuentas, pues también el concreto puede llegar a absorber, pero esto depende mucho del tipo de materiales que se maneje, ¿no? Realmente no tenemos nosotros una gran cantidad de aceite en el almacén como tal. Puede ser, por ejemplo, en WTC, hay dentro de otros tanques y también ustedes dentro de cuando sacan aceite, pues también en grandes cantidades
lo filtran o lo usan en otro lugar, ¿no? Esto es lo que pasa en Condesa, ¿no? ¿Sale? También, pues debe ser resistente a los residuos y debe tener un cierre perimetral o una malla perimetral y techo para protegerlo, ¿no? Básicamente eso es lo que se revisa de la infraestructura. De la segregación y el etiquetado, pues básicamente que todos los residuos estén separados por tipo de residuos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo 2 galones de aceite, de 2 tambos de aceite, pues que estos estén separados, no separados, identificados como los demás, ¿no? O sea, que no estén mezclados. Por ejemplo, que yo tenga uno de latas de aerosol, otro de material eléctrico, otro de aceite y luego vuelva con el de material eléctrico, sino que el de material eléctrico pues esté en el mismo lugar de donde sería su lugar, ¿no? Así es como se deben de manejar, ¿sí? Y también, pues, que estén etiquetados, que existan ciertos procedimientos también en cuanto a protocolo de manejo de emergencias, que pueden incluir, por ejemplo, la contención de derrames y la contención de fugas, que esto, pues, sí estamos un poquito más familiarizados con ellos y sí los tenemos, ¿no? ¿Vale? Ustedes cuentan, por ejemplo, con kits contra derrames a lo largo de las instalaciones que les permiten, bueno, en caso de WTC es uno, en caso de EGO hay varios, uno, dos, creo que son tres o cuatro, ¿no? Cuatro, creo. ¿Sí? Por dónde se encuentran, uno cada piso y el otro que esté en el almacén, ¿sale? Entonces, también es importante que ustedes estén capacitados, cuenten con capacitación para saber qué hacer en caso de emergencia y también que cuenten con equipo de protección personal, ¿no? Pues también, dependiendo del tipo de materiales, puede incluir trajes protectores, también gafas o mascarillas respiratorias, que sí las hay al fin de cuentas, ¿sale? El control de acceso, bueno, también es importante que el acceso esté controlado, solo una persona pueda entrar y salir o que no haya tránsito dentro del almacén, ¿no? Esto es lo ideal, ¿sale? O sea, que esté cerrado, que se mantenga cerrado la mayor parte del tiempo. Y que también se documenten, por ejemplo, todas las entradas y salidas de residuos peligrosos en una bitácora, ¿no? Que esta bitácora, al fin de cuentas, pues pertenece nos la menciona el artículo 47 de la Ley General de Prevención, Gestión Integral de los Residuos y su reglamento, ¿sale? Entonces, esto es una ley, básicamente, y entonces sí es a fuerza que hay que cumplir con ella, ¿no? O con esta bitácora de residuos. Es por eso que es, bueno, es la manera en la que la ley nos dice que cumplamos con el control de almacenes, ¿no? También la inspección del almacén de residuos debemos de incluir la ventilación, que sí haya, por ejemplo, una ventilación natural o si es forzada, que como les decía, que estén funcionando todos los extractores o todos los inyectores de aire, ¿sí? Y que sea capaz, como les decía, esto de cambiar el volumen de aire del almacén 6 veces por lo menos por hora, ¿no? Sí, y también otra parte importante, pues es la señalización. Se verifica que el almacén esté debidamente señalizado, ¿no? Que se informa, por ejemplo, la peligrosidad de los residuos, que estén etiquetados, por ejemplo, la etiquetada de los tambos que ya habíamos hablado, que haya por ejemplo, un letrero que dice almacén de residuos peligrosos, no fumar, no comer en el almacén, todo este tipo de cosas, uso de equipo de protección personal, ¿no? Ahora, como les decía, al fin de cuentas, todos los residuos peligrosos provienen de materiales peligrosos, ¿sí? Hay ciertos materiales que no son compatibles unos con los otros, ¿no? Por ejemplo, si se dan cuenta, vamos a ver esta columna, ¿sí? Esta columna es la que más nos dice que hay materiales que no hay, que son compatibles, ¿no? Y se refiere, por ejemplo, a los explosivos, ¿sí? Los explosivos no pueden almacenarse, por ejemplo, con cilindros inflamables de gas inflamable, ¿no? Por ejemplo, acetileno, oxígeno, gas LP, ese tipo de cosas, no se recomienda, por ejemplo, que se almacenen. ¿Cuáles son estos explosivos? Bueno, normalmente se utilizan en carretera o en construcción de carreteras o se utilizan en minerías y estos normalmente están almacenados en polvorines, ¿no? Que también los polvorines pues tienen su propia regulación. Luego nos dice que tampoco los debemos almacenar solo bajo ciertas condiciones con cilindros de gases que estén que no sean inflamables, ¿no? Por ejemplo, argón, ¿qué otro? Hidrógeno, ¿no? No, nitrógeno, hidrógeno sí es inflamable, ¿va? Entonces, eso sí.
¿Sale? Luego, también nos dice que no lo debemos de almacenar, por ejemplo, con líquidos inflamables o con sólidos que son inflamables o con sólidos que pueden incendiarse espontáneamente. Por ejemplo, algunos metales se pueden incendiar bajo ciertas condiciones climatológicas, ¿no? Inclusive hay unos que se empiezan a oxidar con el aire y empiezan a tener una reacción exotérmica que puede llegar inclusive a producir fuego. A eso se refiere, ¿no? Líquidos inflamables, por ejemplo, con agua, tampoco se puede, no sé, realmente no se me ocurre algún tipo de líquido en este momento, ¿sí? Oxidantes, pues también todos aquellos que puedan, como les decía, crear una reacción oxidante rápido porque normalmente las reacciones oxidantes pues lo que hacen es generar calor, ¿no? Y puede llegar a generar fuego. También, peróxidos orgánicos que tampoco se deben de juntar. Por ejemplo, si se dan cuenta, tampoco los cilindros. Y estos pueden ser, por ejemplo, grasas, ¿sí? Aceites, bueno, grasas, sí, sí, algunos aceites, por ejemplo, si se dan cuenta, no es recomendable que, por ejemplo, se utilicen grasas, por ejemplo, perdón, trapos con aceite, por ejemplo, para manejar manómetros de acetileno o de oxicorte, ¿no? ¿Por qué? Porque pudiera ser con el oxígeno, pudiera haber una reacción violenta, ¿no? Tampoco, pues, los explosivos, tampoco, pues, con tóxicos, pues, no se recomienda, con radiactivos y mucho menos con corrosivos, ¿no? Entonces, básicamente, estos son, así es como viene esta tablita. Nos pudiéramos hacer de uno por uno, pero, pues, perderemos aquí ya casi todo una hora o 2 horas tratando de explicar cada uno, pero básicamente es lo que nos dice, ¿no? Que los explosivos son los más complicados de almacenar, de ahí en más casi todos los otros materiales se pueden almacenar juntos, simplemente que haya ciertas condiciones de seguridad para su almacenamiento. Y estas condiciones normalmente hablan de una segregación adecuada y hablan también de una conexión, por ejemplo, a tierras físicas, que también los almacenes las tienen, y también separados, ¿sí? Separados, segregados, conexiones a tierra, ¿no? Básicamente es cómo deben de hacerse, ¿no? Al menos que sean cilindros, pues también los cilindros. Si tuviéramos una gran cantidad de cilindros, pues también tendríamos que cumplir con otro tipo de regulación para almacenarlos, ¿no? Pero por el momento creo que estamos bien, ¿no? Y como les decía, no tenemos realmente elementos que sean tan reactivos entre sí o que puedan reaccionar de una manera u otra. Tal vez lo que les decía, las grasas con los cilindros de oxicorte que ustedes sí tienen en Ego, ¿sí? Acá en WTC no hay, pero sería algo así lo que pudiera causar un daño grave, ¿no? La bitácora de residuos peligrosos, pues normalmente nos indica el nombre del residuo, la cantidad generada, las características de peligrosidad, dónde se genera o el área o el proceso que se genera, la fecha de ingreso y salida del almacén, tanto como el nombre y el número de autorización de las personas que se lo llevan o la razón social que se lleva los residuos y que los sacan del almacén. Esta es la bitácora, ¿no? Como les decía, pues al fin de cuentas está realizada bueno, nos la pide la ley, ¿no? Al fin de cuentas, entonces es forzoso que tenemos que utilizarla, ¿no? Viene para empezar en 3 secciones. La primera sección habla de la generación. Esto quiere decir, cuando yo genero el residuo peligroso, ¿qué es lo que voy a llenar, no? Por ejemplo, bueno, 18 de julio que tuve mantenimiento y yo generé, por ejemplo, trapo. Entonces, este trapo pues, lo tengo yo registrado como residuo no metálico, contaminado con hidrocarburo. No es el caso de Ego, ¿eh? Estoy hablando, por ejemplo, de WTC, depende cómo ustedes lo tengan catalogado, ¿no? En Ego ustedes creo que lo tienen de otra manera, pero manéjenlo. Ahorita nada más estoy hablando de WTC como ya los cambiamos, ¿sí? Pero digamos que este es el trapo. No, pues se generaron 5 kilos, por así decirlo. Y entonces este trapo, pues tiene unas características de que puede ser tóxico y puede ser inflamable, ¿no? Y está generado en el generador 5, en el generador 4 o mantenimiento a los generadores, ¿no? Ahora, por ejemplo, Ego, ¿no? Pues una fuga de aceite, por así decirlo, que también tuvieron trapo el 18 de julio. Bueno, pues pasa exactamente lo mismo. El trapo, por ejemplo, en este caso ustedes sí le pueden llamar trapo porque todavía no está declarado cómo lo vamos a manejar, la cantidad generada y pues también tóxico e inflamable, ¿no? Se genera en el área de proceso, pues pueden poner ahí
generador o se puede poner fuga de no sé qué. No es recomendable que se ponga fuga de algo porque eso implica de que estamos teniendo una fuga en nuestra área de trabajo y este documento es completamente auditable para la autoridad. Entonces, no se recomienda que se utilice de esa manera, ¿no? Luego viene, por ejemplo, almacenamiento temporal. Es la fecha de ingreso, ¿sí? Por ejemplo, el 18 de julio y hasta ahí terminaría todo mi primer registro, ¿no? Entonces yo puedo seguir diciendo, bueno, pues también ¿qué será? El 5 de julio, fue el 18, digamos que el 1 de agosto, pues también tuve otra actividad, vuelvo a hacer lo mismo y el mismo residuo que generé, pues también ahora con fecha del 5, ¿no? Pero fue ya otra fecha o fue otro evento, pero puedo meterlos al mismo contenedor. Entonces lo que va a pasar es que cuando lleguen los de residuos peligrosos, se van a llevar los contenedores, los van a pesar y la suma de estos dos o todo lo que viene aquí y en el manifiesto debe de dar con el manifiesto, ¿no? Entonces, eso es la parte importante. Luego, la fecha de salida, pues por ejemplo, si se llevan el 1 de septiembre, por así decirlo, ¿sí? De la fase de manejo siguiente normalmente es confinamiento. Nosotros estamos mandando a que ese material o ese residuo peligroso se confine y el nombre de la razón social, o sea, quién se los llevó y bajo qué autorización se los está llevando, ¿no? ¿Sale? Ahora, vamos a hablar ahorita un poquito de estos que dicen, si se dan cuenta, dicen CRETIP M, ¿no? Así. Entonces normalmente es corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, tóxico ambiental, tóxico agudo, tóxico cronológico, inflamable, biológico infeccioso y es una mezcla. Ahorita vamos a definir esto, qué quiere decir, ¿no? Para estar un poquito más claros. ¿Tienen hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Se queda más o menos claro lo de la bitácora? Sí, que todo bien. Sí, perfecto. Ok, y entonces. Bueno, como les decía, corrosivo, pues básicamente son aquellos materiales que tienen la capacidad de disolver a otro, ¿no? Si se ponen a pensar, algún tipo de ácido. Eso es algo corrosivo, ¿no? Hay otros elementos corrosivos que pudieran ser corrosivos que no normalmente no son, que no necesariamente son esos, pero también tienen la capacidad de disolver otros objetos, ¿no? Reactivos son aquellas características de residuos peligrosos que pueden poseer un problema explosivo en alguna etapa del ciclo de los manejos, ¿no? O sea, básicamente que pueden estar en presencia de otra circunstancia o de otro material o bajo ciertas condiciones climatológicas o de temperatura y puede causar una explosión. Eso quiere decir reactivo, ¿no? Ahora, explosivo. Son sustancias que provocan una liberación instantánea de presión, gas, calor, temperatura, luz, ¿no? Normalmente, pues es un choque repentino, presión o a presión alta o alta temperatura, ¿no? Que esto es lo que son básicamente los explosivos, ¿sale? Si se dan cuenta, la diferencia entre reactivo y explosivo es que reactivo es presencia, solo simplemente necesita la presencia de una de una condición, por ejemplo, no necesariamente calor, sino presencia de una sustancia con la que pueda reaccionar o crear una reacción violenta. Y el explosivo, pues sí necesita en este caso calor, necesita un detonante, otro tipo de cosas, ¿sale? Bueno, vienen los tóxicos, que el tóxico normal, ¿sí? Que nosotros, por ejemplo, de esta manera podemos poner nuestro aceite, básicamente es una sustancia que tiene la capacidad de causar daños a tejidos vivos, lesiones en el sistema nervioso, enfermedades graves o en casos extremos la muerte cuando se ingiere, se inhala o se absorbe por medio de la piel, ¿no? Que son las tres maneras en las que puede entrar al cuerpo. ¿Vale? Tóxico ambiental, como les decía, son aquellas sustancias que tienen una mezcla que van a ocasionar un desequilibrio ecológico, que nosotros lo manejamos, ¿no? Que es básicamente el aceite, pero lo vamos a manejar nosotros como tóxico, porque también si lo inhalamos, si lo ingerimos o lo absorbemos, podemos tener un daño a la salud. Entonces, esta es la manera en la que lo tenemos que manejar como tóxico, ¿vale? ¿Va? Ahora, tóxico agudo, el grado, por ejemplo, en el cual una sustancia puede provocar a muy corto tiempo o una sola exposición daños, muerte o daños al organismo, ¿no? Por ejemplo, residuos con cloro, residuos con amoníaco, ¿sí? Que son elementos que pudieran ser
bastante peligrosos, venenos, si manejáramos, por ejemplo, veneno para ratas, ¿no? Este tipo de cosas, pues ahí sí es tóxicamente agudo. Por ejemplo, si dicen, ah, no, pues el cuate del veneno para ratas ya no vino, ya no le dio mantenimiento, y pues nos toca a nosotros recogerlo. Ay, pero ¿qué hago con con el veneno? Pues hay que depositarlo como residuo peligroso, ¿sí? Y ese se va a manejar como en una toxicidad aguda. ¿Por qué? Porque si llegas a tener una ingesta de él, pues puedes causar un daño serio, ¿no? Hacia tu persona o hacia tu integridad, ¿no? Ahora, toxicidad crónica, que son aquellos elementos que pueden causarnos una enfermedad a la larga por tanta exposición. Normalmente pueden ser efectos cancerígenos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podrían ser? Algún tipo de gas, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos expuestos a ciertos elementos de combustión, que bueno, no son como tal residuos, ¿sí? No se me ocurre en este momento algún tipo de residuos que nos puedan causar, por ejemplo, cáncer, pero porque no manejamos, como les decía, altos grados de cosas con alto grado de toxicidad, pero sí hay ciertas prácticas que sí nos pueden causar, por ejemplo, enfermedades a larga, ¿no? Luego también inflamables, que básicamente es la facilidad de un líquido, gas o sólido de encenderse, y biológico infeccioso, que como les decía, son todos aquellos residuos que pueden contener bacterias, microorganismos, virus, ¿no? Sí, y que normalmente son parte o estuvieron en contacto con una parte de un cuerpo, puede ser, por ejemplo, un ser vivo, ¿sí? O con los fluidos que este ser vivo puede producir, ¿no? Pueden ser sangre, puede ser saliva, pueden ser orina, puede ser cualquier cosa, ¿sale? Entonces, hay que tener también, les digo, nosotros no los manejamos, ¿no? Como tal, y lo que podamos manejar, pues no, hay que desecharlo por medio del sanitario o en el contenedor de los baños, ¿vale? Hay otro que dice M, que ese no lo tenemos aquí, pero esta M se refiere a mezclas peligrosas, ¿no? Que algunas bitácoras sí lo manejan esta M y algunas bitácoras no la manejan, ¿va? ¿Sale? Bueno, básicamente al usar cada contenedor donde se almacenan residuos peligrosos, pues todos los envases de residuos deben de ser etiquetados, un poquito de recordatorio, ¿no? Aunque no se llene el contenedor con una sola disposición, pues es importante que coloquemos la etiqueta y que le pongamos la fecha del primer uso, ¿no? Como les decía, que no se llene. Y esa fecha no debe exceder los 6 meses. Normalmente, ATCO dice, bueno, sácalos a los 5 para asegurarte que no llegues a los 6 meses, ¿no? Y si el contenedor es reutilizable, en el lugar de disposición final, pues se retira la etiqueta. Que aquí en México, pues esta cosa, pues realmente no pasa, ¿no? Si ustedes se dan cuenta y van a los almacenes, van a ver, por ejemplo, pueden llegar a ver etiquetas o tambos de otras empresas que no son realmente en donde ustedes trabajan, ¿no? Esto puede pasar, por ejemplo, en San Luis Potosí es un poquito más común porque estamos en una zona industrial, entonces hay mucho movimiento de tambos, ¿no? ¿Va? Y pues básicamente hay que recordar que todos tenemos, cada vez que que generemos un residuo, hay que etiquetarlo, hay que almacenarlo de manera adecuada, no exceder durante más de 6 meses, por ejemplo, para su disposición, y cuando lo estemos disponiendo, pues quien nos deben de entregar un residuo, un manifiesto de que estemos entregando los residuos o de transporte, ¿no? O de que se va de forma segura, ¿no? Y este manifiesto nos lo deben de entregar cerrado o ya, por ejemplo, la copia original, más o menos en un promedio de 30 días naturales, ¿sí? Ahora, un poquito del ciclo de los residuos peligrosos, una vez que son generados, ¿no? Ya esto ya se generó, yo los tengo en mi almacén, entonces se empieza con la recolección, se transporta y se lleva a un centro de acopio. Hasta aquí es lo que nos dice el manifiesto, por lo tanto, nosotros nos tenemos que asegurar de esta parte que se está cumpliendo, ¿no? Pero, ahora, para caso de WTC, lo que está ocurriendo, como nos están pidiendo que nos certifiquemos, pues nos están pidiendo que le demos seguimiento más allá, ¿no? Que después del acopio hay un transporte hacia el lugar de confinamiento o de destrucción de los residuos, ¿sí? Y esto implica pues otro manifiesto, otro tipo de residuo y al último nos entregan una certificación de que los residuos sí fueron entregados.
Normalmente lo que hacemos dentro de la planta es hasta aquí, hasta el paso 3. Y ahorita estamos ya lo estoy haciendo yo con el proveedor, por ejemplo, esta parte, ¿no? La otra parte para asegurarnos o dar seguimiento hasta la destrucción de los residuos. ¿Sale? Bueno, mientras ustedes me puedan ayudar, por ejemplo, a obtener los manifiestos, hasta ahí estamos bien y después le podemos dar seguimiento con la siguiente parte, ¿va? Chicos, ¿hasta aquí alguna duda, algún comentario? De Pedro, mi parte no, César, sí. ¿no? Perfecto, Marco, buenas. Perfecto, chicos. Pues sí, les encargo nada más por ahí si se pueden apuntar. WTC está la lista en el tablero. Allá Ego, a ustedes chicos en Veracruz se los hice llegar el otro día. Si pueden apuntarse, se los agradecería. Y que tengan buen día. Igualmente. Hasta luego, buen Vale. día, gracias. Hasta luego. Bye bye.